Las 3 SUV negras llegaron exactamente a las 11:47 de la noche. Sus faros se apagaron, los motores apenas audibles en la húmeda noche de Ouagadougou. Nadie en el palacio presidencial las esperaba. A los guardias en la puerta principal se les había informado que esos vehículos eran amigables, aprobados por alguien lo suficientemente alto en la estructura de mando como para que cuestionar la orden fuera un suicidio político. Pero lo que sucedió en los siguientes 93 minutos expondría una traición tan profunda, tan cuidadosamente orquestada, que reconfiguraría toda la jerarquía militar de Burkina Faso. 3 de los generales más condecorados del país estaban a punto de rodear la oficina del presidente Ibrahim Traoré. Uno de ellos ya lo había vendido, uno cambiaría de bando en el último momento y uno no sobreviviría a la noche. Las cámaras de seguridad captaron todo, pero incluso ahora, meses después, los investigadores aún debaten cuál de los generales fue el verdadero traidor. Porque en esos 93 minutos la lealtad y la traición cambiaron de lugar tantas veces que, para el amanecer, nadie estaba seguro de quién había estado luchando por quién. El general Márquez de Abez fue el primero en salir de su vehículo. 53 Ecos comandaba el Distrito Militar Norte, controlando casi 4.000 tropas. Su uniforme estaba impecable a pesar de la hora, las medallas brillando a la luz de la luna mientras miraba su reloj. Las 11:48 de la noche. Estaban a tiempo. Detrás de él, el general Antoine Hueitra salió del segundo vehículo, más joven, con 41 años. Hueitra dirigía el regimiento de paracaidistas de élite, la unidad más temida en el ejército de Burkina Faso. Sus hombres podrían tomar la capital en 3 horas si se les ordenara. La puerta del tercer vehículo se abrió al final, revelando al general Solomon Traoré, sin relación con el presidente, a pesar de compartir el apellido. Con 61 años era el Mayo R, un veterano de 4 intentos de golpe, aunque nunca había participado en uno hasta esa noche. Los guardias del palacio, confundidos pero obedientes, los dejaron pasar por cada control. Después de todo, no se trataba de cualquier oficial. Estos eran los 3 pilares del establecimiento militar de Burkina Faso. Si estaban allí a medianoche, debía ser una emergencia nacional. Los guardias no sabían que 2 horas antes, uno de estos generales había recibido una llamada telefónica desde París. No sabían que se habían prometido 50 millones de euros para la destitución de Traoré. No sabían que, en ese mismo momento, los asesores militares franceses estaban monitoreando la situación desde una casa segura en Abidjan, esperando la confirmación de que la tarea se había completado. Dentro de su oficina, el presidente Traoré seguía despierto revisando los informes agrícolas a la luz de una lámpara. Su jefe de seguridad, el coronel Jean-Baptiste Cabor, tocó la puerta y entró sin esperar permiso. Una libertad que solo él tenía. Presidente, tenemos una situación. Los generales Daebat Ouattara y Solomon Traoré acaban de entrar en el complejo. Ninguna cita, ninguna comunicación previa. Se dirigen hacia aquí con escoltas armados. El presidente levantó la vista de sus papeles, su expresión imperturbable. ¿Cuántos hombres?, preguntó con calma. 30, tal vez 40 unidades de élite. Se han posicionado en todas las salidas. La mayoría de los líderes habrían entrado en pánico. La mayoría habría llamado a una evacuación inmediata, pero Traoré simplemente cerró el expediente que estaba leyendo y se levantó. Jean-Baptiste, ¿recuerdas lo que Thomas Sankara dijo sobre los visitantes de medianoche? El coronel asintió sombríamente. Los que vienen en la oscuridad rara vez traen luz. Exactamente, respondió Traoré, caminando hacia su ventana. Abajo, podía ver a los soldados tomando posiciones. Sus movimientos eran profesionales, entrenados, pero a veces, Jean-Baptiste, la oscuridad es donde la verdad se revela. Déjalos subir. Pero primero activa el protocolo 7. El protocolo 7 solo lo conocían 3 personas en todo el gobierno. Involucraba un sistema de grabación oculto que no podía ser detectado por barridos estándar, líneas de comunicación de emergencia que eludían la red militar, y lo más importante, un equipo de respuesta rápida estacionado en un edificio disfrazado de almacén de textiles, a solo 2 kilómetros de distancia. Gabor dudó. Señor, con respeto, deberíamos evacuar. Si los 3 generales están involucrados, pero Traoré lo interrumpió levantando la mano. Si huyo de 3 generales, mañana serán 5. La próxima semana, 10. Un presidente que huye no es presidente en absoluto. El golpe en la puerta de la oficina llegó a las 11:05, las 8 de la noche. Han pesado, autoritario, el tipo de golpe que esperaba ser respondido. Traoré se había colocado detrás de su escritorio. Cabor estaba de pie a su derecha, con la mano descansando de manera casual, pero lista cerca de su arma. Entra, dijo Traoré. La puerta se abrió, y los 3 generales entraron,
sus rostros máscaras de calma profesional, pero Troué, que había pasado años leyendo las intenciones de los hombres, notó los detalles. La mandíbula de Diabate estaba apretada demasiado. Los ojos de Ouattara no dejaban de moverse, mirando a través de las ventanas, y Solomon Troué, el Mayo R, tenía un leve temblor en su mano izquierda. No por la ira, sino por la adrenalina. Generales, los saludó Troué, su voz cálida como si fuera una reunión rutinaria. ¿A qué debo esta inesperada visita? Seguro que lo que los trae aquí a medianoche podría haber esperado hasta mañana. El general Diabate dio un paso adelante, tomando la delantera, como aparentemente habían planeado. Señor presidente, venimos por un asunto de urgente seguridad nacional. Hay preocupaciones significativas sobre la dirección del país. La palabra preocupaciones flotó en el aire como una amenaza. Troué se reclinó en su silla, una ligera sonrisa asomando en sus labios. ¿Preocupaciones de quién? La gente que celebró en las calles la semana pasada, los agricultores cuyos cultivos se han duplicado. O tal vez estas preocupaciones provienen de aquellos que se beneficiaron de nuestra pobreza. La mano del general Ouattara se movió ligeramente hacia su funda. Un movimiento tan sutil que la mayoría lo habría pasado por alto, pero Cabor lo vio y su propia mano se desplazó en respuesta. La tensión en la habitación aumentó un nivel más sano. Las preocupaciones, continuó Diabate, con la voz ahora más dura, provienen de aquellos que entienden que alienar a nuestros socios internacionales nos llevará al desastre. Francia ha sido nuestra aliada por nuestro maestro, interrumpió Troué, su voz aún tranquila, pero con un acero debajo. En Francia ha sido nuestro maestro. Hay una diferencia entre un aliado y un maestro. General, los aliados respetan la soberanía, los maestros exigen obediencia. ¿Qué vienes a exigir de mí esta noche? Fue entonces cuando Solomon Troué, el general más anciano, hizo algo inesperado. Se rió. No fue una risa nerviosa, sino una risa profunda y genuina que pareció sorprender a todos, incluidos sus compañeros generales. ¿Sabes, verdad?, le dijo al presidente. ¿Sabes exactamente por qué estamos aquí? Lo que nos han ofrecido. Probablemente incluso cuánto están pagando. La sonrisa del presidente Troué se amplió ligeramente. 50 millones de euros. 10 millones para ti y para Ouattara. El general Diabate recibe 30 como líder. Los fondos están en una cuenta suiza, accesible en el momento en que confirmes mi muerte o destitución. El shock en los rostros de los generales fue absoluto. La mano de Diabate fue hacia su arma, pero Cabor ya la tenía desenfundada, aunque aún no apuntada. ¿Cómo?, susurró. ¿Cómo podría saberlo? Troué se levantó lentamente, sus movimientos deliberados, no amenazantes. ¿Por qué? General Watt, uno de ustedes me lo dijo, uno de ustedes me ha estado alimentando información sobre este intento de golpe durante las últimas 3 semanas. Cada reunión, cada llamada telefónica, cada euro prometido. Uno de ustedes sigue siendo leal a Burkina Faso. Los 3 generales se miraron entre sí, la sospecha reemplazando la solidaridad en un instante. Este fue el movimiento magistral del presidente. No resistirlos, sino dividirlos. A los ojos de Diabate se entrecerraron mientras miraba a sus colegas. Imposible. Todos estuvimos de acuerdo. Todos nos comprometimos. Pero la duda había sido sembrada. Y en esa duda, Troué vio su oportunidad. ¿Todos estuvieron de acuerdo?, preguntó el presidente, caminando alrededor de su escritorio para enfrentarlos. Directamente. ¿O uno de ustedes estuvo de acuerdo solo para descubrir la verdad? ¿Para proteger a Burkina Faso de otro golpe orquestado por extranjeros? General Solomon ha sobrevivido a 4 intentos de golpe. ¿Realmente quería ser parte de un quinto? El rostro del general más anciano permaneció impasible, pero algo destelló en sus ojos. ¿O tal vez fuiste tú, general Ouattara? Tus paracaidistas aman este país. ¿Realmente podrías ordenarles traicionarlo por el oro francés? Basta de estos juegos, gruñó Diabate, su compostura finalmente quebrándose. Vinimos aquí, unidos, y terminaremos esto, unidos. Secó su arma, apuntándola directamente a Troué. Señor presidente, lo arresto por crímenes contra el Estado. Vendrá con nosotros o las luces se apagan. La oscuridad total envolvió la oficina. En la confusión hubo movimiento, una lucha, el sonido de un arma cayendo al suelo. Alguien gruñó de dolor. Luego las luces de emergencia parpadearon, iluminando todo con un resplandor rojo. La escena había cambiado drásticamente. Diabate estaba en el suelo, la rodilla de Cabor sobre su espalda, su arma alejada. Pero, más sorprendentemente, el general Ouattara tenía su arma desenfundada, pero apuntaba a Solomon Troué, no al presidente. Solomon Troué, el general más anciano, tenía las manos levantadas en señal de rendición. «Nadie se mueva», gritó a Ouattara. Esto ha ido demasiado lejos. El presidente Troué, que se había mantenido perfectamente inmóvil durante el apagón,
Habló ahora en voz baja. General Ouattara, eres tú quien me ha estado informando. Ouattara negó con la cabeza, su arma aún apuntando a Solomon. No, señor presidente, vine aquí esta noche para llevar esto a cabo. El dinero, las promesas, fui débil. Pero dijiste que uno de nosotros era leal. Cuando se apagaron las luces, escuché a Solomon susurrar: confía en mí en la oscuridad. Me di cuenta de que no podía hacerlo. No podía traicionar todo lo que he jurado proteger. Solomon. Troué bajó lentamente las manos. Señor presidente, he estado intentando advertirle durante semanas, pero no podía arriesgarme a un contacto directo. Nos estaban observando a todos, así que alimenté la información a través de canales indirectos, esperando que lo armaras. Miró a Diabate en el suelo con disgusto. Este tonto realmente pensó que el dinero francés podría comprarnos a todos. Nunca entendió que hay cosas que no se pueden comprar. Pero Diabate, incluso estando inmovilizado en el suelo, comenzó a reír. Ustedes, idiotas, ¿creen que esto termina conmigo? ¿Creen que soy el único que compraron? Revisen sus teléfonos a todos ustedes. A pesar del peligro, Ouattara sacó su teléfono con la mano libre. Su rostro se puso pálido en el Distrito Norte. Las tropas de Diabate están en movimiento. Se dirigen a la capital. Solomon revisó su dispositivo. El aeropuerto ha sido tomado. No hay vuelos entrantes ni salientes. Cabor, aún manteniendo a Diabate en el suelo, miró su propio teléfono. Varios puntos de control informan que han sido sobrepasados. Esto no son solo 3 generales. Es una operación militar completa. El presidente Troué caminó hacia su ventana y miró hacia el complejo donde los soldados aún mantenían sus posiciones. ¿Cuántos de esos hombres allá abajo son realmente leales? General Diabate, su rostro presionado contra el suelo, logró hablar en más que suficiente. Pueden arrestarme, pero mis coroneles tienen sus órdenes. Alamanasa, este gobierno caerá. Quizás, dijo Troué, volviendo a mirarlos. O quizás han subestimado la lealtad de sus propios hombres. General Ouattara, ¿pueden sus paracaidistas detener a las fuerzas del Distrito Norte? Ouattara asintió lentamente. Si doy la orden ahora sí, pero, señor presidente, eso significaría que Burkina luchara en una guerra civil. No, interrumpió Solomon Trua, no una guerra civil. La mayoría de esos soldados no saben que son parte de un golpe. Se les ha dicho que esto es una operación de seguridad legítima. Si podemos exponer la verdad. Miró al presidente. El sistema de grabación. Han estado grabando todo esto. Antroué asintió. Cada palabra, incluida la confesión del general Diabate sobre el dinero francés, incluida el cambio de opinión del general Ouattara, incluida su lealtad, General Solomon. Transmítanlo, instó Solomon. Envíenlo a todas las unidades militares, a todas las estaciones de radio, a todos los teléfonos del país. Dejen que los soldados sepan que los están utilizando las potencias extranjeras, que decidan dónde está. Su lealtad, pero Diabate no había terminado. Incluso derrotado, tenía una carta más que jugar. Ustedes transmiten esa grabación, y Francia lo considerará un acto de agresión. Ellos tienen activos en el país. Fuerzas especiales no dejarán que su inversión fracase. La habitación se sumió en un silencio. Todos sabían lo que quería decir. En las fuerzas especiales francesas, operando desde su base en Costa de Marfil, podrían estar en Ouagadougou en pocas horas. Esto podría escalar de un golpe de Estado a un incidente internacional. El presidente Troué caminó hacia su escritorio, tomó un teléfono satelital y marcó un número de memoria. La llamada se conectó de inmediato. Presidente Goita, sí, está sucediendo ahora. Sí, tal como lo discutimos, gracias, colgó y marcó otro número. Presidente Kai. La situación está activa. Su apoyo es apreciado. Sí, dentro de una hora. Una tercera llamada. El presidente Touadéra confirmó. La alianza se mantiene. Cuando terminó, Troué miró a los generales atónitos. Mali, Guinea y la República Centroafricana acaban de poner sus fuerzas de reacción rápida en alerta. Cualquier intervención militar francesa será respondida de manera coordinada a soluciones africanas, a problemas africanos. Caballeros, en la confianza de Diabate, finalmente se rompió completamente. Lo sabías todo desde el principio. Asintió. Hace 3 semanas, cuando te reuniste por primera vez con el intermediario francés, en el Gran Hotel. Hace 2 semanas, cuando reclutaste a Ouattara y a Solomon. La semana pasada, cuando recibiste el pago inicial de 5 millones de euros. Lo supo. Todo. Pero, ¿cómo? Exigió Diabate. Solomon solo lo supo cuando me acerqué a él. No pudo haber sido él, Troué. El general Solomon no me informó. Tampoco el general Ouattara, la persona que traicionó tu golpe de Estado. El general Diabate era tu propio ayudante. El capitán Franz K. Ha estado trabajando para la inteligencia presidencial durante 2 años. La revelación cayó como un rayo. El ayudante más confiable de Diabate, el hombre que había organizado cada reunión, manejado cada comunicación,
Era un agente doble ano, susurró Diabate. Franco ha estado conmigo durante 5 años. Le salvé la vida en la campaña del norte y estuvo agradecido. Trouet dijo. Hasta que descubrió que estabas vendiendo el país que su padre defendió ambes. General, asumiste que la lealtad se puede comprar o mandar. Pero la verdadera lealtad se gana a través de la justicia, a través de defender algo más grande que el interés personal afuera. El sonido de los helicópteros se hizo audible. Varios helicópteros. Ouattara se apresuró a la ventana. Esos no son helicópteros militares, son helicópteros de noticias en medios de comunicación. Trouet revisó su reloj en las 12:41 de la mañana, justo a tiempo. En aproximadamente 5 minutos, todos los principales medios de comunicación de África Occidental romperán esta historia simultáneamente. El intento de golpe, el dinero francés, la confesión grabada. General Diabate, estás a punto de convertirte en el traidor más famoso de la historia de África. Diabate luchó contra el agarre de Caborea. No puedes. Mis hombres atacarán. Habrá derramamiento de sangre. Pero Solomon Trouet ya estaba en su teléfono, utilizando su autoridad de mando en todas las unidades del Distrito Norte. Aquí habla el general Solomon Trouet. Código de autenticación Sankara 77. Deténganse inmediatamente. El general Diabate ha sido arrestado por traición. Cualquier oficial que continúe con operaciones hostiles será considerado cómplice. Tienen 5 minutos para cumplir. La respuesta fue inmediata. Varias unidades informaron que se habían detenido. Sin el liderazgo directo de Diabate, sin certeza de éxito, el golpe de Estado se desmoronaba. Ouattara, aún procesando su propia casi traición, preguntó en voz baja. Señor presidente, ¿qué nos sucede ahora? Solomon fue leal, pero yo vine aquí para traicionarlo. Solo cambié de opinión en el último momento. Trouet lo miró pensativo. General Ouattara Astet estuvo en la encrucijada de la historia y eligió correctamente. Eso requiere valor. Tal vez más valor que nunca haber sido tentado. Seguramente enfrentará consecuencias, pero la redención es posible para aquellos que eligen el país por encima de la corrupción. Luego miró a Solomon. General Solomon, su lealtad salvó la República, pero debió haber venido a mí directamente. Cuando lo contactaron, Solomon asintió. Quería identificar primero a todos los conspiradores. Tenía miedo de que si actuábamos demasiado pronto, solo atrapáramos a los peces pequeños. Fue una explicación razonable, pero todos sabían que aún habría una investigación, que aún habría consecuencias incluso para él. A la 1 de la mañana, la situación se había revertido por completo. Diabate estaba bajo custodia, sus cómplices siendo arrestados en toda la capital. Las fuerzas del Distrito Norte se habían detenido. Los medios estaban transmitiendo la historia por toda África y más allá. Los funcionarios franceses estaban luchando por negar su implicación, afirmando que Diabate actuó solo, que los 50 millones de euros eran una fabricación. Pero los registros bancarios, que el servicio de inteligencia de Trouet filtró rápidamente, contaban una historia diferente. En su oficina, ahora vacía, excepto por el coronel Caboret, el presidente Trouet finalmente se sentó, mostrando por primera vez señales de agotamiento. Jean-Baptiste, ¿sabes cuál es la parte más triste de esta noche? Caboret negó con la cabeza. Es que Diabate alguna vez fue un buen soldado, un patriota, pero en algún momento se convenció de que el dinero extranjero podría resolver nuestros problemas, que la dependencia era más fácil que la independencia. ¿Qué le sucederá a él?, preguntó Caboret. Trouet guardó silencio por un momento. Enfrentará a juicio en público, transparente. El mundo necesita ver que África puede manejar su propia justicia. Pero, Jean-Baptiste, también debemos preguntarnos, ¿cómo lo fallamos? ¿Cómo creamos las condiciones en las que un general podría ser comprado? ¡Qué desesperación! ¡Qué desilusión lo hizo vulnerable a sus ofertas! Un golpe en la puerta los interrumpió. Era el general Ouattara, aún en el edificio, técnicamente bajo arresto pero no encadenado. Señor presidente, ¿puedo hablar? Trouet asintió. Mis paracaidistas están preguntando cuáles son sus órdenes. Están confundidos, algunos están enojados. Necesitan escuchar de su comandante. ¿Qué les dirás? Trouet preguntó. Ouattara se enderezó. La verdad, no, que fui débil, que casi los traicioné a ellos y a nuestro país. Pero también que, cuando llegó el momento, recordé quién soy, lo que juré defender y que estoy listo para enfrentar cualquier castigo que considere adecuado. Trouet se levantó y caminó hacia el general. Tu castigo, general Ouattara, es vivir con el conocimiento de lo cerca que estuviste de la traición, y tu redención es asegurar que ningún otro oficial enfrente la misma tentación. Establecerás un nuevo programa de ética para el ejército. Enseñarás a la próxima generación que la soberanía no se puede vender. Ouattara saludó.
con lágrimas en los ojos. Sí, señor presidente, gracias por darme la oportunidad de corregir esto. Cuando salió, entró Solomon Trouet. El general más anciano lucía cansado, más viejo de lo que indicaban sus 61 años. Señor presidente, la situación está contenida. Toda la red de Diabate ha sido identificada y detenida. Pero tenemos un problema. La embajada francesa está pidiendo la liberación de Diabate. Afirman inmunidad diplomática, diciendo que actuaba como su agregado militar. ¿True? ¿Realmente se rió? Agregado militar. Es un general burkinabé, no un diplomático francés. Dile a la embajada que el general Diabate recibirá un juicio justo bajo la ley de Burkina Faso ANSI. Tienen pruebas para presentar en su defensa. Son bienvenidos a hacerlo en un tribunal público. Anne Solomon dudó. Señor, están amenazando con sanciones económicas, la retirada de toda ayuda. General Solomon, respondió Trouet, con voz firme. Cada vez que hemos aceptado su ayuda, vino con cadena. Cada préstamo, cada subsidio, cada proyecto tenía cuerdas que nos arrastraban de vuelta a la dependencia. Sí, las sanciones dolerán. Sí, lucharemos, pero lucharemos como personas libres, no como esclavos económicos. A las 3 de la mañana, la crisis había terminado oficialmente. La comunidad internacional estaba observando. Algunos condenaban el intento de golpe. Otros cuestionaban los métodos de Trouet, pero en toda África la respuesta fue diferente. Líderes que habían enfrentado presiones similares, intentos similares de socavar su soberanía, llamaban para expresar su apoyo. La Unión Africana anunció que investigaría la interferencia extranjera en los asuntos internos de los estados. Miembros en las semanas siguientes, el juicio al general Diabate se convirtió en una sensación. Las grabaciones de esa noche se reprodujeron en el tribunal. Cada palabra de traición y redención expuesta ante todos a Diabate, enfrentado con evidencia abrumadora, finalmente confesó completamente. Reveló no solo la conexión francesa, sino una red de intereses extranjeros que habían estado manipulando a los ejércitos africanos durante décadas. Su testimonio condujo a investigaciones en otros 7 países. El general Ouattara, fiel a su palabra, estableció el programa de ética militar más completo en la historia de África. Viajó por todo el continente, contando su historia de casi traición y redención de último minuto, advirtiendo a los oficiales jóvenes sobre el seductor poder del dinero extranjero. Su vergüenza se convirtió en su fortaleza. Su héroe se convirtió en una lección para miles. El general Solomon Trouet fue retirado silenciosamente con todos los honores. Su papel en salvar la República fue reconocido, pero su fracaso al no informar inmediatamente sobre el complot de golpe no pudo. Sir Ignorado aceptó esto con dignidad, pasando su retiro escribiendo un libro sobre la lealtad militar en la África poscolonial, que se convertiría en lectura obligatoria en las academias de defensa a lo largo del continente. En cuanto al capitán Furness, el ayudante que verdaderamente se había infiltrado en el complot desde el principio, fue ascendido a mayor y se le dio el mando de una nueva unidad de inteligencia enfocada en prevenir la interferencia extranjera. Su identidad como el verdadero informante se mantuvo en secreto por su protección. Aunque los rumores circularon durante años sobre quién había salvado realmente al presidente esa noche, el presidente Trouet, por su parte, salió de la crisis más fuerte que antes. El intento de golpe, en lugar de debilitar su gobierno, había expuesto las manos extranjeras que intentaban controlar Burkina Faso y unió al pueblo detrás de él. A la frase «soluciones africanas a problemas africanos» se convirtió en más que honestly, se convirtió en un principio de gobierno. 6 meses después, en el aniversario del fallido golpe, Trouet dio un discurso en la Academia Militar. Se paró frente a los jóvenes cadetes, futuros oficiales que algún día enfrentarían sus propias pruebas de lealtad. Esa noche les dijo: 3 generales vinieron a mi oficina. Uno vino a traicionar, uno vino confundido y uno vino leal. Pero al amanecer teníamos 3 hombres diferentes, un traidor expuesto, un patriota redimido y un héroe revelado. La lección es esta: nunca es tarde para elegir correctamente, pero siempre es mejor no traicionar nunca. Hizo una pausa, mirando los rostros jóvenes y ansiosos. Se les ofrecerá dinero, poder, comodidad, por aquellos que quieren controlar nuestro destino. El precio parecerá pequeño. Solo comprométete un poco, solo inclínate un poco. Solo vende un poco de tu alma. Pero recuerda esto: la soberanía de una nación no está a la venta, ni por 50 millones de euros, ni por 50.000 millones. Al pueblo, confiada en aquellos de nosotros que tenemos el privilegio de servir. Los cadetes estallaron en aplausos, pero Trouet levantó la mano para pedir silencio. Una última cosa: esa noche sabía que venían. Sabía sus planes, su precio, sus amos extranjeros. Podría haberlos arrestado antes de que entraran a mi oficina, pero quería que ellos eligieran. Quería darles la oportunidad de ser héroes o villanos por decisión propia. Porque eso es lo que es la democracia.
la libertad de elegir correctamente y las consecuencias cuando no lo hacemos. Años después, los historiadores marcarían esa noche, cuando 3 generales rodearon la oficina de un presidente a medianoche, como el punto de inflexión en la historia de Burkina Faso, no porque se previniera un golpe, sino porque demostró que las naciones africanas podían enfrentar y derrotar la manipulación extranjera, no a través de la violencia, sino a través de la inteligencia, la unidad y el coraje de individuos que, cuando fueron puestos a prueba, eligieron a su país, por encima del oro extranjero. Las imágenes de seguridad de esa noche ahora se exhiben en el Museo de la Soberanía en Ouagadougou. Los visitantes pueden ver los 93 minutos que cambiaron una nación. Ven cómo 3 generales entran confiados en su traición. Ven cómo se apagan las luces y, cuando se encienden las luces de emergencia, ven una escena diferente. Erguido un traidor en el suelo y 2 generales descubriendo que la lealtad, una vez perdida, a veces puede encontrarse de nuevo en la oscuridad. Pero quizás la imagen más poderosa es la última, capturada a las 3:47 de la mañana después de que todo terminó. El presidente Roux, solo en su oficina, sentado en su escritorio, cabeza inclinada, no en derrota, sino en agotamiento y tal vez en oración, porque incluso las victorias contra la traición tienen un costo. Incluso los líderes exitosos deben cargar con el peso de saber cuán cerca estuvieron de perderlo todo. Y hasta los presidentes más fuertes deben a veces sentarse solos en las primeras horas de la mañana, agradecidos de que, cuando la oscuridad vino a ponerlos a prueba, tuvieron suficiente luz para ver la verdad.